Bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar de economía, finanza y de educación financiera, especialmente por qué las criptomonedas siguen incrementando su valor mientras las acciones han perdido más de un 12% en los últimos días. Si vieron las noticias, se enteraron que en California el Silicon Valley Bank pues prácticamente quebró y otro banco también puede quebrar, mientras que los gobiernos federales como el de California quieren rescatar su banco. Pero aquí está la pregunta más importante de todas: ¿por qué las criptomonedas no cayeron de precio, sino todo lo contrario? Bitcoin pasó de costar $20,000 y alcanzó un pico de $25,000, algo que no sucedía hace prácticamente más de un año. Pero las acciones pasaron de cotizar un precio justo a perder más del 12% en apenas unos 3 días laborables. Aquí te va la respuesta exacta. ¿Por qué las criptomonedas siguen incrementando su valor? Lo que debemos entender en principio es que las criptomonedas no son un activo que se puede regularizar. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ni ningún otro banco internacional ha podido regularizar las cripto, ya que el sistema de blockchain utilizado con las cripto no le permite a ninguna institución poder regularizarla. Y aquí es donde está lo positivo de las criptomonedas, que en tiempo de turbulencia económica y cuando los bancos están sufriendo incluso la quiebra, ellas siguen aumentando de valor. La respuesta es una sola: el activo refugio que están encontrando la mayoría de los inversores son las cripto, incluso por encima del oro, la plata y de otros activos que se consideran refugio, como el dólar estadounidense. Pero entonces, ahora que entendemos por qué razón las criptomonedas sí suben de valor cuando la economía está en crisis y hay inflación, pero por qué las acciones de valores sí terminan desvaluándose. Porque las acciones de valores son las mismas empresas que han emitido pedacitos de sus mismas empresas y siguen estando ligadas directamente a la economía, y el Banco Central sí tiene influencia sobre ella, o mejor dicho, todo lo que hacen las empresas esencialmente tecnológicas, como es el caso de Tesla, Amazon y Apple, y todas estas, igual que Facebook y Microsoft, dependen completamente de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal tiene buenas políticas donde se esté disminuyendo el tipo de interés, pues estas acciones pueden irse al alza y pueden darnos muchas ganancias a los que somos inversores en acciones y en este tipo de instrumentos financieros. Pero si por lo contrario la Reserva Federal aumenta los tipos de interés, las acciones van a caer de valor, ya que el dólar vale menos y es menos probable que los inversionistas que poseen dinero lo estén invirtiendo en acciones cuando pueden invertir en el mismo gobierno, en los papeles que se emiten como bonos que pueden ser comprados por cualquier persona común y corriente como nosotros y por algunos gobiernos institucionales. Aquí es donde la mayoría de los analistas nos dicen que debemos estar diversificados en nuestro portafolio de inversiones. Tener por lo menos un 20% o un 15% en criptomoneda, ya que si las acciones de valores tienden a caer, pues no veremos nuestro portafolio tan afectado, porque podemos compensar con las cripto si estas tienen más de un 25%, como fue el caso de Bitcoin y algunas otras criptomonedas en esta semana que subieron más de un 30%. Podemos compensar esta ganancia con esta pérdida y nuestro portafolio no verse tan afectado. A la misma vez que debemos entender los mercados, debemos saber qué es lo que va a pasar en el futuro, si vamos a tener una crisis, si vamos a tener inflación y qué van a estar haciendo los bancos si se suben los tipos de interés nuevamente. Ellos van a prestar al mismo interés que prestaban anteriormente o lo van a subir como lo está haciendo la Reserva Federal. Además de eso, si los bancos quiebran, es probable que cuando el primero quiebre, los demás se vean nerviosos y se vean tentados a hacer nuevas políticas para no llegar a quebrar como ya lo hicieron algunos otros. ¿Y qué van a hacer? Pues se van a refugiar
en tratar de traer más público al banco y hacer nuevos préstamos para generar dinero, que es la forma que tienen los bancos de generar dinero. Pero que creen que muchas personas a las que se le entregue dinero puede que incluso no cualifiquen para ese préstamo y de todas formas lo estén obteniendo y dentro de unos años no puedan devolver el dinero y el banco entre en problema líquido, y aquí es donde empieza una nueva quiebra y se puede ir formando un efecto dominó donde banco tras banco pueden empezar a quebrar, y esto afecta a las empresas que emiten acciones y que emiten bonos corporativos, pero no tanto así a las criptomonedas. Por eso vamos a estar diversificados, y esa es la respuesta del por qué en momentos de crisis y de inflación las criptomonedas siguen aumentando de valor mientras las acciones y los instrumentos financieros pierden su valor. Para todos un gran abrazo. Déjame en los comentarios si estás de acuerdo con esta explicación, y si tienes alguna pregunta podemos contestarte a la brevedad. Recuerden que esto es Intenta Invertir, tu canal de educación financiera para que aprenda de los mercados. Para todos un gran abrazo.